La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el sol o las auroras boreales. También se conoce como EMI, por sus siglas en inglés, Electromagnetic Interference, o RFI como Radio Frequency Interference. Entonces, coloquialmente es la interferencia electromagnética. Las hay intencionadas y no intencionadas. Las intencionadas se refieren a interferencias causadas intencionalmente con el propósito expreso de molestar y o obstruir la señal de una estación de radioaficionado. O sea, gente molesta hay en todos lados. ¿No? Gente que nomás les gusta estar haciendo ruido, como a veces comento, pues tal vez no lo apapacharon cuando era chiquito, ¿no? Y tiene por ahí un problema mental y se la pasa haciendo ruido. No intencionadas son aquellas causadas por señales emitidas con otra intención y que accidentalmente interfieren en las transmisiones de otros radioaficionados. Es común en pláticas con radioaficionados, o a veces hay personas que me hablan, para quejarse de que estaban transmitiendo y de pronto entró otra estación y les causó interferencia y que son unos hijos de ya saben qué por acá. Y les digo, bueno, no sabemos si realmente su intención era molestarte. Hay que tener en cuenta que en radioafición, en un momento dado, tú te colocas en una frecuencia y no escuchas a nadie. Y por eso siempre hay que preguntar si la frecuencia está ocupada o está en uso. Y esta telegrafía lanzas un QRL dos, tres Una veces. pregunta, don Pablo. Adelante. Leí, creo, no sé, no estoy seguro si fue ahí aquí en el grupo de WhatsApp del curso o fue en mi Facebook personal. Leí un artículo de que ahora que estuvieron el bloqueo ahí en Cuba, que no podían emitir en las bandas de 40 y de 80 metros, que había un bloqueo para los radioaficionados de Cuba, que tenían una señal ahí que les interfería, ¿no? Su poder ellos hacer algún comunicado. Entonces a eso se referiría que es una interferencia intencionada por el gobierno de Cuba, ¿sí? Por así decirlo. Es correcto, o sea, estaban interfiriendo no a las estaciones cubanas, sino a las estaciones de cubanos fuera de Cuba. Ah, o sea, a los de Miami para que no contactaran a Cuba, ¿no? Generalmente a los de Miami, aunque cubanos hay en gran parte del territorio norteamericano. Eh, yo he escuchado los pleitos que se han formado mucho antes de esta situación que se dio en Cuba, mucho antes. He escuchado pleitos entre cubanos de Cuba y cubanos de fuera de Cuba, ¿no? Y se dan hasta con la cazuela, ¿no? Indebidamente, porque no debería de ocurrir, pero así sucede. Lo que en inglés, esa interferencia intencional que ya se comprobó por varios medios que la realiza el gobierno cubano, se llama jamming, ¿no? Y es por una emisión que se conoce como emisión de rejilla. Es decir, es una emisión que no abarca los 6 kilohercios de AM o los 3 kilohercios de banda lateral o los 50 hercios de una emisión telegráfica con filtro estrecho, sino que puede abarcar 15, 20 kilohercios. Y yo me di cuenta porque en el radio yo puedo ver, entre comillas, las señales. Y estuve viendo esa interferencia de rejilla. Abarcaba casi 20 kilociclos y precisamente en las frecuencias donde generalmente salen los cubanos de la Florida, ¿no? De la península de la Florida.
Aunque si se podían arriba o abajo de esa interferencia, podían platicar tan campantes, ¿no? Porque no pueden, hasta ahorita no cubrieron toda la banda, ¿no? Entonces, sí, eso sí sería incluso una llamada de atención por parte de la ITU para el gobierno, o incluso por lo que acaba de hacer, porque esa interferencia normalmente la hacen contra Radio Martí. Si ustedes sintonizan Radio Martí, siempre van a escuchar un ruido de fondo, que tal vez porque no estamos directamente en la línea de la interferencia, en el lóbulo principal de la interferencia, logremos escuchar bien, bastante bien Radio Martí con un ruido de fondo, ¿no? Pero los cubanos ya sí difícilmente van a escuchar a Radio Martí con ese ruido que está puesto exactamente en la frecuencia y direccionado hacia la emisión, hacia la emisora de Radio Martí. Esa es la misma interferencia. Los rusos usaban le llamaban un sonido de pájaro loco, porque sonaba así como el pájaro loco, tac, 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 como si estuviera perforando la corteza de un árbol, ¿no? Y así más o menos suena la de Cuba, ¿no? Ya se imaginan de dónde viene la tecnología. Bueno, esa es una intencionada, ¿no? Salvo esta situación que acabas de mencionar, Elmer, existen también otras intencionadas y otras no intencionadas, como puede suceder que tú incluso preguntes si está ocupada o no la frecuencia y nadie te conteste y te pones a llamar CQ y al rato de pronto entra una estación fuerte llamando CQ en la frecuencia donde estás y dices, en mi frecuencia y te enojas, ¿no? Te cabreas, como dicen los españoles. No hay que ser así, porque puede haber un cambio en las capas ionosféricas y esa estación que no escuchabas, posiblemente incluso antes de que empezaras a llamar, tú ya estaba llamando, solo que no la escuchabas. Un cambio en la propagación, en las capas ionizadas, puede tener ese efecto. Incluso empiezas a llamar CQ y de pronto aparece una conversación, o sea, ni siquiera están llamando a llamada general como CQ, sino que ya hay una conversación que lleva rato. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues correrte de frecuencia, 1, 2, 3 kilociclos arriba y no pasó nada, sigues llamando seco. Si estás con un compañero o varios y se da ese caso, pues uno de los dos grupos se va a correr de frecuencia. Siempre hay que tratar de salirse por la tangente, ¿no? En el sentido correcto, no literal de salirse de la tangente, ¿no? Correrse de frecuencia y se acabó el problema. Sí hay intencionadas, completamente intencionadas, las hemos vivido, ¿no? Las hemos escuchado, sobre todo cuando hay de expediciones a países raros, a islas donde no hay radioaficionados, o a veces donde islas desiertas, etcétera, y de pronto salen una o dos estaciones ahí haciendo ruido, intencionalmente en la frecuencia donde está emitiendo la señal, la estación rara porque trabajan normalmente en split, que ya sabíamos que trabajan en frecuencia separada. Entonces, intencionalmente están haciendo ruido, y si es ruido telegráfico, por ejemplo, tratas de decodificar y no hay nada, o sea, es ruido por hacer ruido, no hay un mensaje de por medio, ¿no? Y por otro lado, puede haber alguien que nomás está haciendo olas, es decir, está hola, 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 como si estuviera probando su estación, pero se tarda como 20 minutos. Entonces, lo que está haciendo es interferir. Pero pues son personas que no nos apapacharon de chicos, eso es todo lo que pasa, ¿no? Bueno, pasamos a las no intencionadas, ¿no? O sea, es la continuación. No intencionadas son aquellas causadas por señales emitidas con otra intención y que accidentalmente interfieren en las transmisiones de otros radioaficionados. Y por otro lado, aquellas emitidas por equipos electrónicos en su funcionamiento normal, sistemas de conmutación. Actualmente usamos incluso fuentes de alimentación o power supplies conmutadas, descargas electrostáticas, equipos médicos, motores de inducción, etc. ¿Por qué la banda de 11 metros o 27 megahercios tiene mucho ruido?
porque dentro de esas bandas, la banda de 11 metros está canalada. ¿No? Y no faltan técnicos que las frecuencias que no están autorizadas se las habiliten al radio. ¿Sí? Y no están habilitadas porque son para uso de investigación, para equipos médicos y una serie de cosas que están autorizadas para esa frecuencia. Por eso, si tú brincas de 11 a 10 metros, que está pegadita, la de 10 metros está prácticamente limpia de ruidos, casi como frecuencia modulada, aunque estés en banda lateral. La de 11 metros está ruidosa como la de 40. ¿Sí? Entonces, no siempre una interferencia no siempre es intencionada. Puede no ser no intencionada accidentalmente o puede ser porque hay otros equipos que en su funcionamiento normal están produciendo ruido en esa frecuencia. Acuérdense que tenemos bandas en el tipo de compartidas, no exclusivas. Tenemos exclusivas y tenemos compartidas, o de tipo primario y tipo secundario. Hay esa clasificación, ¿no? Si estamos en tipo secundario o compartida, pues eso significa que podemos tener interferencias de quienes tienen el título primario. Otra clasificación es por el mecanismo que acopla la fuente de poder o power supply con el radiotransmisor. Pueden ser radiadas cuando la señal se propaga mediante radiación electromagnética, es decir, la propia fuente en la que transforma los 110 o 120 voltios de la red, que es corriente alterna a corriente directa para sacar 13.8 volts, tiene un transformador. Si es del tipo antiguo y si es conmutada, pues tiene una circuitería que también puede producir radiación electromagnética y eso puede en un momento dado generar ruido que vamos a escuchar y nadie nos está interfiriendo. Es nuestra fuente la que está metiendo el ruido. O conducidas cuando se propagan a través de una conexión común a ambos, por ejemplo, la red eléctrica. Acuérdense que pues al tener conectado toda la red, lo que suceda en un punto puede escucharse en otro punto, sobre todo si estamos en cuestiones de propagación electromagnética. ¿Cómo podemos evitar entonces la interferencia? Existen muchas formas de reducir la interferencia electromagnética. Uno es actualizando el radiotransmisor, opción que no siempre está a nuestro alcance, es decir, vender el viejito y comprarse uno nuevo. Dos, añadir nuevos componentes como filtros de radiofrecuencia, filtros de audio, supresores de radiofrecuencia intermedia, de los que hablaba Elmer, supresores de ruido, cuentas de ferrita, reguladores de corriente alterna, etc. Yo siempre tengo un regulador de por medio, ¿sí? Sobre todo porque pues para evitar cualquier pico de corriente que pueda dañar la fuente de poder y en vez de 13.8 me lance 20 volts, entonces adiós radio, ¿no? Siempre pongo un regulador. Hay de todas marcas, yo uso un Sola Basic. Es suficiente, pequeñito, pero hace su función. 3. Colocando un Val-1 entre el coaxial y la antena, eso lo acabamos de ver. 4. Intercalando un 1 entre el radiotransmisor o el acoplador y el cable coaxial de la antena, también lo acabamos de ver. 5. Eliminando la tierra física dedicada si se cuenta con la masa de los tomacorrientes. Ya vimos que no tiene caso, que tenemos más problemas con ponerle una tierra de más cuando ya tenemos una en la red. 6. Utilizando el filtro Noise Blank, ese ya lo vimos cuando vimos el transceptor, para eliminar interferencias de tipo pulsatorio de sistemas de combustión interna o por relámpagos. Las motocicletas, por ejemplo, son las que más problemas a veces hay, sobre todo en bandas de 10, 11 metros. 7. Utilizando el RIT, también lo vimos, para desplazar la frecuencia de recepción.
Yo, por ejemplo, tengo un problema en la banda de 6 metros y la tengo constante, no importa el radio que yo tenga. En la frecuencia del modo digital FT8, que es en 50.313 megahercios o 50.313 kilohercios, tengo un ruido constante encima exactamente en la frecuencia. A veces se desplaza un kilociclo 2, pero luego vuelve a regresar. ¿Sí? Afortunadamente, cuando trabajas modos digitales, en particular el FT8, yo le quito el volumen al radio. Y esa interferencia no le hace nada porque el software tiene sus propios filtros. ¿Sí? Entonces simplemente bajo el nivel de audiofrecuencia, de AF o de volumen. ¿Sí? Y con eso yo ya no la escucho y hago todo completamente sin ningún problema mis comunicados en FT8, aún teniendo esa interferencia constante. Lo debe producir algún transformador o algo que esté aquí cerca de la ubicación donde estoy, ¿no? 8. Utilizando el filtro Notch, si se acuerdan, es el filtro de muesca o filtro de rechazo, que no permite el paso de señales en el rango que tú seleccionas. O sea, tenemos una artillería completa en los radios para tratar de evitar las interferencias. Hay también las susceptibilidades de diferentes tecnologías de radio. La interferencia suele dar mayores problemas en equipos de radio analógica. En tecnologías antiguas, como la modulación en amplitud o amplitud modulada, que no posee mecanismos para diferenciar señales no deseadas en la banda de la señal original. Los nuevos sistemas de radiocomunicación incorporan nuevas tecnologías para mejorar la selectividad y la sensibilidad del radio. Tenemos, por ejemplo, el sistema de muestreo directo de radiofrecuencia. Las señales de radiofrecuencia son convertidas directamente a datos digitales, reduciendo el ruido en ambas señales de transmisión y recepción, mejorando drásticamente la calidad y eficiencia del equipo de radiocomunicaciones. O sea, cuando uno habla en un radio SDR definido por software, el sonido en un radio digital va tal cual por el circuito. En un radio analógico. En un radio digital lo convierte a bits, ¿no? Lo convierte a datos digitales, ¿no? Pero cuando sale la antena, pues ya está como si fuera una emisión normal. Y el otro radio, si es definido por software, también lo capta en forma analógica, pero lo convierte a digital y luego te lo da en el audio del parlante, ¿no? Del altavoz. Tenemos la función IP+. Esta función mejora el rendimiento cuando se recibe una señal débil, no fuerte, ya vimos la fuerte, adyacente a una interferencia potente. El convertidor se optimiza ante la distorsión de la señal. Esto lo traen radios ya modernos. Tenemos otra cosa que se llama rango dinámico de mezcla recíproca. Un RMDR alto significa que el transceptor puede recibir una señal fácilmente, incluso en presencia de interferencia. Esto lo traen normalmente ya los radios definidos por software. Tenemos también un Twin PBT, o sea, un filtro de paso de banda, de sintonía. Estrecha electrónicamente el ancho de la banda de paso de frecuencia intermedia, desplazando la frecuencia ligeramente fuera de la banda de paso de filtro para rechazar la interferencia y lo muestra gráficamente. Estos a veces se vendían como accesorios antes, les llamaban filtros de paso bajo. Y funcionan de esta manera. Aquí, si podemos ver, la frecuencia central está acá. Aquí tenemos la frecuencia central de cada paso y el valor de desplazamiento. ¿Qué hacemos? Es un botón que gira hacia la derecha o a la izquierda.
y la frecuencia de recepción como si fuera un RIT. ¿Se acuerdan del RIT? Es lo que hace exactamente esta, pero lo hace doble, ¿sí? Porque tú puedes estrechar del lado izquierdo y puedes estrechar del lado derecho también. El RIT no, te lo hace de un lado o te lo hace del otro lado. Este al mismo tiempo lo puede hacer. Y con un solo toque regresa al punto original. Está interesante. Yo a veces escucho la red de emergencia, por ejemplo, en el 7095 de la ARARM y platico con ellos, ¿no? Me reporto para, no por reportarme, por decir, tengo la obligación de reportarme. El reporte uno lo hace para, primero, para que el sistema de emergencia sepa que hay estaciones en diferentes partes del país que en un momento dado pueden estar activas en una emergencia. Por otro lado, el que se reporta, y para que reportarse tiene que decir algo, y generalmente son datos meteorológicos. ¿Qué obtienes ahorita? Antes tenías tus aparatos que medían la presión atmosférica, la temperatura interna de tu casa, la externa, etcétera. Los compramos, yo tuve varios, ¿no? Pero ahora pues simplemente agarras tu smartphone y te vas a cualquier aplicación del tiempo y ahí ves toda la información y la transmites. Mucha gente ha dicho, no, no, estos nomás son meteorólogos, parecen, están perdiendo su tiempo. No, lo que pasa es que algo tienes que decir para saber, porque te van a dar el reporte de tu señal y tú le vas a dar el reporte también a la otra, a la estación que está llevando el control de la red o del grupo. ¿Mm? En el momento que te den tu reporte de señal, tú sabes si tú estás saliendo bien, si está trabajando bien tu sistema de antenas, si tu radio no está distorsionado, porque si se distorsiona te lo van a decir. Te van a decir estás fuera de frecuencia, te oyes ronco porque no estás en la frecuencia, ¿no? En un momento dado. Y eso, en vez de tomarlo a mal, hay que tomarlo a bien y corregir lo que tengamos que corregir. Entonces, regresando al Twin PBT, es una maravilla porque tú te puedes correr. Muchas veces la estación control está diciendo, tengo un radioteletipo encima, ¿sí? Porque si su radio es analógico y no se acuerda que tiene el RIT, ¿ah? Para mover su frecuencia un poco de frecuencia de recepción un poquito hacia arriba o hacia abajo, donde le convenga, podrá en un momento dado dejar de oír el ruido clásico del radioteletipo o RTTY, que es muy molesto, por cierto, ¿sí? Y podrá escuchar todavía a las estaciones que le hablen. Y es lo que hago yo con el Twin PBT, pero también se puede hacer con el RIT, ¿sí? Me desplazo la frecuencia de recepción o la estrecho. Y también lo hago con los filtros que tengo para telegrafía que también funcionan para fonía. Antes esos filtros en los radios analógicos, como el que tiene Manuel, yo lo tuve, el Kenwood Tango Sierra 440 Sierra, un excelente equipo. Y los Kenwood se pelean porque tienen un audio en recepción el mejor que te puedas encontrar. Ese equipo, ¿sí? No tiene el filtro de paso bajo, pero tiene un RIT y ese te puede servir perfectamente. Entonces, tenemos, como yo les decía, una batería de herramientas para luchar contra las interferencias. Y vamos a continuar. Tenemos el Noise Reduction o reductor de ruido. La función Noise Reduction reduce los componentes de ruido aleatorios y mejora las señales deseadas que están enterradas en el ruido, ajustando el nivel de reducción de ruido entre 0 al 15. El punto en el que se reduce el ruido y la señal recibida no se distorsiona. Esto está interesante. De pronto tienes el ruido, nomás aprietas el botón de Noise Reduction, le subes un poquito, tienes hasta la escala de 15. De fábrica está en el 4. ¿No? Pero lo puedes llevar hasta el 15. Y si la señal es fuerte y lo llevas hasta el 15, lo vas a escuchar como frecuencia modulada. Si la interferencia no es muy fuerte, con que lo llevas al 6 o al punto 7, ahí te quedas y el ruido prácticamente desaparece. Es una maravilla el noise reducción.
También tenemos el DSP o el procesamiento de señal digital. Es un procesador dedicado a procesar señales digitales sencillas, como el audio, pero que tienen la peculiaridad de poder realizar estas funciones matemáticas a una velocidad muy alta y con un conjunto de energía, consumo de energía mínimo. Desde luego estamos hablando de un radio definido por software. El firmware. El firmware o soporte lógico inalterable es un programa informático en memoria ROM que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo, ese software que tiene directa interacción con el hardware, siendo así el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. Y el firmware lo tienen infinidad de equipos, no solo de radio. En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente el hardware. Los radiotransmisores modernos traen integrado el firmware y este puede ser y es actualizado con cierta frecuencia para añadirle nuevas funciones al equipo o corregir errores.